En esta enseñanza quiero traer el tema de cómo ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Si logramos ser un liderato y una iglesia conforme al corazón de Dios, lograremos ser efectivos en momentos conflictivos. El estudio que quiero dar, quiero hacerlo a través de la lectura de Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, y hay algunos principios que quiero enseñarte que me han bendecido y quiero bendecirte con esta enseñanza. Lo primero que habla en ese capítulo 2 de los Hechos, en esos versículos antes mencionados, es que sobrevino temor a toda persona. Creo que el primer principio para ser una iglesia poderosa en momentos conflictivos y más con el corazón de Dios, tenemos que entender la diferencia entre el temor a Dios de un no creyente y temor a Dios a un creyente. Me explico. Un no creyente, ellos temen a Dios pero con un temor a la muerte eterna o echados al tormento. Ellos deben de temer a Dios por respeto. Muchos de ellos temen a Dios o tienen temor a Dios, pero es por miedo, porque no conocen la verdad del amor del Padre. Pero nosotros como iglesia somos creyentes que tememos a Dios, pero no es por miedo, es por reverencia y por admiración a ese ser supremo que es perfecto y es santo. Hebreos capítulo 12 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hay una gran diferencia porque el respetar la presencia de Dios desata en tu casa, en tu iglesia, en tu ministerio, milagros, maravillas y prodigios. Yo soy de los que creo que en el lugar donde Dios no es respetado, Dios no puede ser manifestado. Si algo realmente Dios anhela, es que volvamos a respetar la presencia de Dios. Y eso desata las tres bendiciones llamadas milagros, maravillas y prodigios. Escuche bien, iglesia, porque las señales crean credibilidad, no solamente a tu llamado, sino también a tu ministerio y a tu iglesia, para que así las personas en la cual le prediquemos vean que el Dios que hablamos tiene poder absoluto. No es lo mismo predicar que nuestra propia vida llegue a ser la predicación. Soy de los que creo, y debe usted compartir esto conmigo, que hago más predicando con mi vida que con mi boca. Eso es lo primero que tenemos que entender para tener una iglesia poderosa. Temed a Dios, no por miedo, pero sí por reverencia. Número 2, todos estaban juntos. Me habla de una iglesia unánime, unida y fraternal. Había fraternidad. Un reino unido como iglesia prevalece y se fortalece. Estar juntos, escúcheme bien porque esto es muy importante, no significa que todos estaremos de acuerdo en todo, pero sí podemos llegar al nivel de tener en común todas las cosas. Entonces, a lo mejor no estaremos de acuerdo en todo, pero hay algo que sí estamos de acuerdo, y es que Cristo murió aún por los pecadores, murió por los pecadores, pero también murió por nosotros, la iglesia, que necesitamos también la redención de nuestros pecados. Los discípulos nos enseñan a través de la barca cómo aún estando en la barca y estando en la travesía del ministerio, aunque no estaban de acuerdo en muchas cosas, lo común era que amaban a Jesús. Ahora, ¿cómo yo logro esto? El problema muchas veces viene desde la posición. Porque muchas veces como pastor o como líder de un ministerio o congregación, tengo la responsabilidad de transmitirles a ellos la cobertura para que se puedan sentir hijos y hablen como la casa habla, camina como la iglesia camina y que tengan el diseño y la genética de la casa. Escuche bien porque esto es algo interesante. Para que así todos hablemos un mismo lenguaje y no haya confusión, sino una iglesia con seguridad. Pastor que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, ministerio que me estás escuchando, tienes que ser celoso a quien invites a tu casa, llamado iglesia. Si tomo la costumbre de traer muchos o diversos invitados con distintos lenguajes o puntos dogmáticos que no vayan acorde con el alimento que yo como padre espiritual doy a la casa, lamentablemente tendré una iglesia basada en confusión y en opiniones humanas y solamente dependerán de las emociones
o de los sentimientos o de lo que cualquiera pueda decir, porque una iglesia confusa es una iglesia debilitada. Lo tercero que quiero estudiar con ustedes en ese capítulo 2 de Hechos es que dice que primero debo de suplir la necesidad de mi casa. Nunca puedo bendecir a los de afuera si primero no suplo a los de adentro. Debo procurar como líder primero tener una iglesia, un ministerio, una atmósfera, una familia estable y saludable para entonces poder bendecir a otros efectivamente. Familia saludable hace una iglesia saludable. Jesús nos enseñó aún con su vida, que Jesús nos enseña a través de la historia, que Jesús tuvo compasión. Primero, antes de la multitud, tuvo compasión con sus discípulos. Tanta compasión que los veía perdidos. Y dice que primero les suplió a los 12 discípulos la restauración, el empoderamiento, el discipulado, y los envió luego. ¿Por qué? Porque Dios anhela que antes de tú bendecir a otros, puedas bendecir a los de adentro. Lo cuarto que quiero enseñar, y ya casi estamos terminando, es que necesitamos perseverar en unidad dentro de la casa y aún fuera de la casa. ¿Qué es perseverar? Esto me habla de compromiso, de llegar a la casa de Dios no por obligación, sino por convicción, porque anhelo llegar a la casa de Dios. Entonces, yo como líder, yo como pastor, necesito darle un buen alimento a la casa. Porque si yo no demando, si yo no tengo una buena palabra, la gente no va a querer venir. Entonces, ahora bien, el problema, porque mucha gente no tiene constancia en llegar a la casa de Dios, la mayoría de las veces, no es siempre, pero la mayoría de las veces es por la atmósfera que hay en tu casa. Si una persona viene de una casa, en este sentido, de un hogar donde vive, con una atmósfera negativa, va a la iglesia porque quiere experimentar una atmósfera de gloria. Pero cuando ve que también en la iglesia hay una atmósfera de discusión, de discordia, de mala mirada, de mala atmósfera, no va a querer entrar. Por ende, te doy un consejo. De la única manera que lograré que la gente tenga pasión por ir a la iglesia es cuando yo como líder cuide la atmósfera de mi casa. Tiene que haber una atmósfera de unidad, que se sienta el amor entre los hermanos de pacto. Como iglesia me tengo que cuidar del espíritu de la discordia y de la división, que muchas veces quiere controlar la imagen o la atmósfera, y no lo puedo permitir. Si hay unidad, habrá compromiso. Y por último, penúltimo, somos una familia, no un grupo selecto. Voy a volver a repetirlo. Somos en la iglesia una familia, no un grupito selecto. Y partiendo el pan, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo el favor de Dios con todo el pueblo. El éxito de tu iglesia, líder que me escuchas, es llegar a ser una familia. De que iglesia puedas transicionar a saber que tienes una casa, que de hermanos pasemos a ser una familia. A la vez que permitas el favoritismo individualista con cierto grupito, echas a perder la esencia de una familia, porque una familia no puede tener favoritos, ni tampoco podemos caminar divididos. Tenemos que verlo como Cristo los ve. Yo sé que hay hermanos en la iglesia o hijos en la iglesia que no son fáciles, que su carácter no es fácil, que su pasado no es fácil, que su presente no es fácil, pero tenemos que verlo como Dios lo ve, porque el primero que no era fácil es usted, y Dios te restauró y te dio una segunda oportunidad. Y como último, entonces seremos añadidos. La verdadera iglesia no es solamente la que salva, sino también la que añade a la iglesia. Si usted como iglesia anhela crecer y ver que las vidas sean añadidas y sean empoderadas en la casa, debes primero sanar, literalmente, todas las áreas de tu iglesia, para entonces estar listo para recibir nuevos convertidos y así se unan como una sola familia en Cristo Jesús. Debemos de establecer estos 6 principios en nuestra casa y te aseguro que serás una casa conforme al corazón de Dios. Te saludo, evangelista Brian Caro.